Y pasamos al momento del estudio de la palabra del Señor y vamos en esta ocasión a salirnos un poco a veces de los temas que siempre estamos tratando, que es acerca de la oración, y vamos a tratar hoy un tema diferente. El estudio de esta noche se titula El Día del Señor. El Día del Señor. Actualmente muchos seguidores de Jesús tienen la duda si es el séptimo día, el día que nosotros debemos guardar, o es el primer día de la semana, el día en el cual debe reunirse el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, para adorarle a Él. Entonces vamos a responder a la pregunta: ¿debe el cristiano guardar el sábado? Había una duda el jueves pasado, había esta duda, y hoy, gracias a Dios, Dios mediante, hemos traído el tema para poder debatir. Frente a cualquier duda, no es nuestra opinión humana la que tiene la última palabra. Nuestras opiniones, nuestros sentimientos nos engañan. Pero la palabra de Dios es la que debe ser la que guía nuestra vida, es la regla de fe y conducta. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra sobre este tema. ¿Debe guardar el cristiano el sábado? Vamos a comenzar y vamos a ir paso a paso. En primer lugar, vamos a ver que ¿guardó Jesús el sábado? En cierta medida sí. Jesús cumplió al 100% la ley. Vamos a verlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, versículo 16. Vamos a darnos cuenta que, a la manera de Dios, Jesús cumplió la ley. Y entre la ley, que Jesús vivió bajo la ley en ese tiempo, Jesús cumplió la ley y guardó el sábado. Dice la Biblia en Lucas capítulo número 4, versículo 16, dice, ¿lo tienen? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús, era su costumbre que él los días de reposo iba a las sinagogas. Ahora, en este mismo capítulo número 4 del Evangelio de Lucas, en el versículo 31, nos dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Hermanos míos queridos, los judíos en el día de reposo, ellos se congregaban en las sinagogas y allí tenían su estudio de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, que era lo que existía. Ellos estudiaban las Escrituras, ellos adoraban a Dios, probablemente cantaban algunos de los salmos de estos que compuso David y otros. Probablemente ellos cantaban también y tenían su tiempo de adoración los sábados, el día de reposo, el último día de la semana. Pero nos dice que Jesús les enseñaba en los días de reposo. Jesús aprovechaba esa ocasión para hablarles a ellos acerca de las Escrituras y llevarles a Él mismo. Recuerden que en Juan capítulo número 5, versículo 39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al final Jesús los llevaba a ellos, a Él mismo. Y muchas veces Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pan que descendió del cielo, ese maná que comieron sus padres y perecieron, el que come mi carne y bebe mi sangre, etcétera, etcétera. Yo soy la puerta, yo soy el agua viva, yo soy la luz. Jesús los fue llevando a ellos. Él es el Mesías predicado y profetizado en las Sagradas Escrituras. Ahora, Jesús dijo en Marcos capítulo número 2, versículo 27, y vamos rapidito con la Biblia. Marcos capítulo 2, versículo 27 dice así. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, Jesús pone en un sitio correcto en su momento, y están viviendo todavía bajo el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento, pero pone el día de reposo en el sitio correcto. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y el contexto de este pasaje es que los discípulos vienen con Jesús y arrancan en el día de reposo espigas para comer. Y los fariseos comienzan a decirle a Jesús, mira,
tus discípulos no están quebrantando la ley porque no están haciendo conforme a lo que debe de hacerse en el día de reposo. Y Jesús les habla de David. Le dice, ustedes no saben lo que hizo David, que comió de los panes de la proposición, él y los que con él estaban, y no le era lícito hacer, y dice que fue hallado sin culpa. Y ahora dice que el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Ahora Jesús obedeció toda la ley, es el único que puede afirmar que ha cumplido la ley, como dice el Salmo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, Jesús es el único que puede decir al 100% que ha guardado la ley de Dios. Sin embargo, los escribas y fariseos habían convertido el día de reposo en una pesadilla. Lo llenaron de reglamentos, tribalidades, prohibiciones y ritos basados en tradiciones que nada tenía que ver con el verdadero significado del día. Cristo rechazó abiertamente el legalismo judío con respecto al sábado. Es bueno que entendamos que cuando el pueblo de Israel comenzó a rechazar a Jesús, Jesús se presentó a ellos como el descanso. Jesús se presenta a ellos como el verdadero descanso que el ser humano necesita. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y ahora, entonces, no es un día el de descanso, sino es una persona, es Jesucristo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar, dice Jesús. Hallaremos descanso cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Él, cuando tenemos una relación viva y personal con el Señor de la historia, con Jesús. Ahora, de este pasaje en adelante, Jesús hace una serie de milagros en el día sábado. Vamos a ver solamente algunos porque está en todos los evangelios. Vamos a buscar Mateo capítulo número 12. Evangelio según San Mateo capítulo número 12, los versículos del 9 al 14. Evangelio según San Mateo capítulo número 12, versículo del 9 al 14. Y del versículo 1 al versículo 8 encontramos cuando los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Toda la Biblia de cada uno de nosotros tiene ese título probablemente. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Vamos ahora al versículo 9 y hasta el 14 y dice así. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces Jesús dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos a Marcos capítulo 2. Evangelio según San Marcos, capítulo número 2. Del 23 al 28 encontramos nuevamente que Jesús, o sea, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Es lo mismo. Ahora, en el capítulo 3, versículo 1 al 6, es el mismo acontecimiento también. Es el mismo, no lo vamos a leer, es el mismo. En Lucas capítulo 13, porque está también en el Evangelio de Lucas capítulo 6, del 1 al 11, pero no lo vamos a leer, es el mismo pasaje. En Lucas capítulo 13, del versículo 10 al 17, otra vez vemos a Jesús haciendo sanidad en el día de reposo. Capítulo 13, versículo 10 al 17 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, porque era el día que se reunían los judíos en la sinagoga para todo esto, para estudiar las escrituras, alabar a Dios.
Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se puede trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En el capítulo 14, versículo 1 al 6, dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en el pozo, en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Juan capítulo 5 del 1 al 18 son los mismos pasajes. Juan 5 del 1 al 18. Este es otro pasaje diferente. Para no leerlo todo completo, es cuando Jesús sana a un paralítico que estaba en el pozo de Betesda, y el hombre coge su lecho y andaba, y cuando le ven era día de reposo, le dicen: no es lícito andar con eso, con tu cama sobre los hombros. Y él dice: bueno, el que me sanó me dijo que podía hacerlo. Entonces en el capítulo número 7, sí, de Juan 7, 23 y 24, Juan 7, 23 y 24 dice así: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús está ahí, fue el día que sanó a ese hombre, al paralítico de Betesda, en día de reposo. En el capítulo 9, ahora aquí Jesús sana a un ciego, en el capítulo número 9, también en el día de reposo. Toda la historia está en todo este capítulo del 1 al versículo 38, pero vamos a leer solamente el 14 hasta el 16. Juan 9, 14 al 16, dice: y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Están hablando con el ciego, y les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Bueno, vemos que Jesús está sanando en el día de reposo. Jesús afirma en Mateo capítulo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aunque la mayoría de los judíos se enfurecían contra él por profanar el sábado. El sábado era, hermanos míos queridos, la sombra de lo que había de venir. El guardar el sábado fue suspendido en el nuevo pacto cuando ya estamos en Cristo, que Cristo es el verdadero reposo. Cristo guardó toda la ley, incluso comió la Pascua, ¿se acuerdan? Comió la Pascua antes de ser crucificado, pero ese mismo día, en ese mismo lugar, Jesús instituye la cena del Señor.
¿Acaso vemos hoy cristianos verdaderos celebrando la Pascua? ¿Verdad que no? Celebramos la cena del Señor. Y muchas cosas que caían en los ritos quedaron ahí, en el Antiguo Testamento. Después de la resurrección de Jesús, no existe evidencia alguna de que un cristiano haya guardado el sábado según la ley. Después de la resurrección de Cristo, después de la resurrección, Cristo no se reunió con sus discípulos el día sábado, aunque antes sí lo hizo, sino que se reunió con ellos el primer día de la semana. El Cristo resucitado se reúne y se congrega con sus discípulos, con los apóstoles, el primer día de la semana. Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo número 20. En el Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 19, en primer lugar. Ahora, ¿qué día Jesús resucita? ¿Cuál fue el día de la semana? El domingo, primer día de la semana. Cristo resucita. Los discípulos se encierran en un aposento y por la noche Jesús se encuentra con ellos. Juan 20, 19 dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. O sea, Jesús resucita el primer día de la semana. Y este mismo día Jesús se aparece a sus discípulos, estando todas las puertas cerradas. Pero en esta ocasión faltaba Tomás. Tomás llega cuando Jesús se fue. Tomás llega y se pone como medio incrédulo. Dice: si no le veo con mis ojos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en el costado, no creeré. Pero 8 días después, es decir, al próximo primer día de la semana, el próximo domingo, Jesús vuelve a aparecerse a sus discípulos. Vamos a verlo en el versículo número 26 de este mismo capítulo. Dice el versículo 26: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ahora nuevamente Jesús viene 8 días después. Pasan 7 y viene nuevamente el primer día de la semana, el otro domingo, y Jesús se aparece ante ellos. Entonces Jesús comienza a reunirse con sus discípulos a partir de la resurrección el primer día de la semana. El apóstol Pablo visitaba en sus viajes misioneros, visitaba las sinagogas los sábados. Si leemos el libro de los Hechos, vamos a ver cómo Pablo, Silas, como Bernabé, muchas veces cada vez que llegaban a otra ciudad, ellos visitaban el sábado, visitaban la sinagoga, porque era el lugar donde se reunían los creyentes. Aunque eran judíos, creían monoteístas, creían en todo el Antiguo Testamento, que era lo que existía, creían en un solo Dios, pero le faltaba creer en Jesucristo. Le faltaba darse cuenta que ese Mesías predicado y profetizado en el Antiguo Testamento ya había venido. Y el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, en casi todas las ciudades que visitó, siempre que se encontraba con una sinagoga, él aprovechaba la ocasión para ir allí donde estaban los judíos, personas de su propia nación, personas de su propio pueblo, y ahí Pablo probablemente se presentaba: yo también soy judío, soy de la tribu de Benjamín, estoy circuncidado al 8º día, fui educado a los pies de Gamaliel. Y Pablo comenzaba seguramente a hablarles acerca del Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento les habla de Jesucristo. Y Pablo después hablaba acerca de Jesús, acerca de la resurrección, y compartía con los judíos el testimonio de cuando él iba por el camino hacia Damasco, se encontró con el Señor y Salvador Jesucristo. Pero después esas personas perseveraban entonces ya convertidos al cristianismo. Entonces muchos de ellos ya comenzaban ya a reunirse como cristianos, como hijos de Dios. Pero Pablo aprovechaba donde estaban los creyentes para hablarle, para predicarle. Eso lo podemos ver también en Hechos capítulo 20, versículo 7. Ya este es con la iglesia. Hechos 27 es un texto que tenía para leer un poquito más adelante, pero cae bien en este momento. Hechos capítulo 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, el primer día de la semana
los creyentes, ya no en la sinagoga, ya no los judíos, sino judíos y gentiles. Recordemos que sobre todo Pablo, a pesar de que predicó el evangelio a muchos judíos, es un apóstol llamado a predicar a los gentiles principalmente. Él predicó a los de su nación y oraba por ellos, como nos dice la carta de Romanos, pero también a los gentiles. Ahora aquí ya la iglesia, los cristianos, están partiendo el pan. Para los judíos no tiene sentido, para los judíos que han rechazado al Mesías, pero para los cristianos sí, el primer día de la semana, para partir el pan, se reunían. Ahora, el día primero de la semana tiene un significado muy, muy especial para la iglesia, porque es el día en el cual Jesucristo resucitó. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. La fe del cristianismo descansa sobre la resurrección de Cristo. Es el hecho. La fe nuestra descansa sobre un hecho, sobre una persona, sobre sus hechos, la resurrección de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Cristo ha resucitado. Cristo resucitó. Entonces celebramos el domingo. Cada domingo celebramos la resurrección de Jesús, que hay una tumba que está vacía, que Jesús es quien dijo ser, porque Él resucitó, Él venció la muerte, y esa es la esperanza del cristianismo. Un día encontrarnos con el Salvador, un día que la muerte nos haga el favor de ponernos en los brazos del Señor Jesucristo para siempre. Cristo se apareció a los suyos con la noticia de su resurrección en la mañana del primer día de la semana. Todos los evangelios, el Lucas capítulo 24, Mateo 28, otro, casi todos recogen la resurrección de Jesús. El primer día de la semana vinieron las mujeres para buscar el cuerpo de Jesús y se encontraron con la tumba vacía. El ángel que dijo: ha resucitado. Cristo se reunió con sus discípulos ese día. Lo leímos en Juan capítulo número 20, versículos 19 y 26. Cristo se reunió con sus discípulos el primer día de la semana. El Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cuando viene sobre la iglesia, sobre aquellos 120 hombres, 120 personas que estaban orando, fue precisamente un primer día de la semana, un domingo. Todos sabemos lo que dice Hechos capítulo 2, ¿verdad? Sobre la llegada del Espíritu Santo. Pero vamos a verlo en Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo número 23, los versículos 15 y 16. Levíticos 23, versículo 15 y versículo 16. Dice así: y contaréis después de el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 por 7, 49 días, más un día, el día siguiente, son 50 días, que es lo que significa Pentecostés, 50 días. Y es un domingo, el primer día de la semana, 7, el séptimo es sábado, el último, y después el primer día. Dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Son las fiestas de las primicias, ¿no? El día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, es un primer día de la semana. Entonces, van viendo que el primer día tiene un significado especial para la iglesia. Tiene un significado especial. También la iglesia celebraba la cena del Señor ese día, el primer día de la semana. Hechos 27, cuando leíamos del apóstol Pablo, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Pero también la iglesia aprovechaba ese primer día de la semana para partir el pan, para celebrar que Cristo había vencido la muerte, para celebrar que un día el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, pero también para ofrendar. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2 dice así. Dice 1 Corintios capítulo número 16, versículo 1 y 2.
en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es una orden. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuál era el día que ofrendaba la iglesia? El primer día de la semana. ¿Cuál era el día que partía el pan la iglesia? El primer día de la semana. ¿Cuál era el día que Cristo resucitó? El primer día de la semana. ¿Cuál fue el día que Cristo se estuvo apareciendo a sus discípulos? El primer día de la semana. El primer día de la semana se llama también en la Biblia el día del Señor. Y nuestro hermano Leo que nos lea Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Dice la palabra de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya. Dice Juan, para escribir el Apocalipsis, yo estaba en el día del Señor. Yo estaba en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Los estudiosos de la Biblia afirman que es el primer día de la semana, el domingo. El día del Señor. Juan es un judío y está escribiendo una carta universal. Si ese día del Señor hubiese sido el día de reposo, él debía de haber aclarado que era el día de reposo para no crear confusión en el pueblo de Dios. Sin embargo, pone el día del Señor. Ya no más el día de reposo, sino el día del Señor. Entonces, el primer día de la semana se le llama el día del Señor y no hay un mandamiento, no hay mandamiento alguno en el Nuevo Testamento acerca de que el cristiano guarde el día primero de la semana. O sea, no es un mandamiento, no guardamos un día. No hay un mandamiento que diga la iglesia debe de guardar el primer día de la semana. No es un mandamiento. Eso es completamente lógico porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No celebramos un día, no guardamos un día, celebramos la resurrección de Jesús. Nos reunimos para adorar una persona, a Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, no es un día especial. Es un día especial porque Cristo venció la muerte, pero no hay una ley en el Nuevo Testamento que diga la iglesia debe de guardar como una ley el primer día de la semana. Vamos a buscar algunos versículos. Nuestro hermano Mario que nos lea Romanos capítulo número 6, versículo 10. Nuestro hermano Miguel, Gálatas capítulo 4. Nuestro hermano Bori, Colosenses capítulo 2. Te doy, Pili. Romanos 14, Pili. Voy a repetir. Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 11. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Romanos 14, versículos 5 y 6. Y Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Entonces, estamos en Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿A quién se lo di? No, 6:10 me dijiste. 6:10, perdón. ¿Es 6:10 o 6:14? 6:14, 6:14. Vale, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿No estamos bajo qué? La ley. Bajo la ley. ¿Estamos bajo qué entonces? Bajo la gracia. Amén. Los cristianos no nos congregamos el primer día de la semana para ganar mérito, ni tampoco lo cumplimos con temor a un castigo, sino que celebramos en espíritu de devoción hacia aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No guardamos un día, sino que adoramos a una persona. Y no es de un día. La vida de un cristiano debe ser la vida de un adorador, las 24 horas del día, los 365 días y cuarto del año. En el antiguo pacto, los judíos realmente guardaban el último día de la semana. Pero pensemos en un momento. ¿Por qué dar a Dios lo último cuando Él debe ser lo primero en nuestra vida? Un judío dedicaba a Él, para su vida, los primeros 6 días de la semana. Y el último día de la semana, el séptimo día, Él lo consagraba a Dios. Pero hoy en día, donde la Biblia nos enseña que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Debe ser Dios lo primero en nuestra vida. Y en vez de darle lo último a Él, Él merece todo de nosotros, porque nuestra vida le pertenece a Él. Y en vez de darle el último día, le damos el primero. Qué lindo es, hermanos, comenzar la semana dedicando a Dios los primeros minutos, las primeras horas de la semana a Él. ¿Se dan cuenta? Cómo el cristianismo viene a cambiar, y al final vamos a hacer algún comentario sobre esto. Ahora, en la Biblia encontramos advertencia en contra de guardar el sábado. Advertencia en contra de guardar el sábado. En Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 11, ¿qué dice? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Sí. Dice, ¿cómo ustedes se van a volver a esclavizar? Guardan los días, guardan los meses, guardan los años. Quería decir que no tenemos que esclavizarnos, no tenemos que guardar ningún día, porque Cristo nos hizo libre, porque Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17? Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a día de fiesta, o de luna nueva, o de sábado, que son la sombra de lo de porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestra recompensa, afectando humanidad y adoración a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, plenamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Se dan cuenta, hermano? No hay que guardar el sábado, dice ahí la Biblia. No hay que guardar un día, no hay que guardar el sábado. Cristo es nuestro verdadero descanso. Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Amén. Entonces, mirando la iglesia modelo para nosotros, que es la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del libro de los Hechos, podemos darnos cuenta que era una iglesia que se congregaba para todas estas cosas el primer día de la semana, y que nosotros debemos también perseverar en estar juntos los unos con los otros, y también pues reunirnos el domingo. No es bíblico guardar el sábado como un mandamiento. El guardar el sábado se popularizó en el año 1846 con Elena G. de White, fundadora de los adventistas, profetisa o profeta falsa, que nació el día 26 de noviembre de 1827 y murió el 24 de julio de 1915. Y toda la doctrina de los adventistas descansa sobre escritos que ha hecho esta mujer, y que muchas profecías, para no decir el 100%, son falsas. Muchas profecías falsas de cosas que dijo y que nada pasó, nada sucedió. Además, si miramos los mandamientos de la ley, nos daremos cuenta que Jesús puso una ley por encima de la que ya había. Solamente con mis palabras le voy a decir que en Éxodo capítulo 20 se encuentran los 10 mandamientos expresados en ordenanza, o sea, los 10 mandamientos. Y que en el versículo 13 dice, no matarás. Sin embargo, ahora con mis palabras, Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo número 5, versículos 21 y 22, Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que le diga a su hermano, necio o fatuo, ya quedará expuesto al juicio del infierno. ¿Se acuerdan? Está poniendo una ley por encima.
En Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Y Jesús dice en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, dice Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mirare la mujer de su prójimo como para codiciarla, ya adulteró en su propio corazón. Jesús está poniendo una ley por encima. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 15, la Biblia dice, no hurtarás. Y en Efesios 4:28, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está poniendo una ley por encima. Y le dice, el que hurte, ya no hurte más, sino que trabaje, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pone una ley por encima. Y ahora en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, encontramos el mandamiento de guardar el sábado. Pero Jesús viene con un mandamiento por encima. Ya no es el último día, ya no es el día de reposo, ya no es lo que te sobra de la semana para Dios. Dios debe ser lo primero en tu vida. Y ahora el primer día de la semana.